Tras 9 reuniones técnicas, la DGA y el Ayuntamiento fijan un calendario para poner en marcha la ley de capitalidad, pero todavía no hablan de transferencias. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también analizaremos la visita de Albert Rivera, líder de Ciudadanos a Venezuela, que, como saben, ha sido apoyada por unos y criticada por otros. Para analizar estos temas, hoy nos acompañan Violeta Barba, diputada de Podemos en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Sergio Larraga del PAR. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de la ley de capitalidad. Queda mucho trabajo todavía para abordar esta futura norma, pero ya se ha abierto la vía de debate de cómo percibir el dinero del Gobierno de Aragón. La conclusión es que se ha abierto la posibilidad de que la financiación llegue a través del sistema de las comarcas, una opción ofrecida por la DGA que el Gobierno de Zaragoza en común junto a PSOE y Junta Aragonesista ven con buenos ojos. ¿Qué os parece a vosotros esta opción, Violeta? Bueno, pues por lo menos a nosotros lo que nos parece es que es un punto de inicio en las conversaciones con algo sólido encima de la mesa. Pasamos de la historia interminable a por lo menos abrir el segundo capítulo y ver qué es lo que nos depara. Creemos, vamos, yo cuando he leído la información y por los datos que tengo, así un primer acercamiento es que al menos se tienen unos parámetros objetivos en base a los cuales empezar a poder hablar de dinero, que al final es de lo que se trata la ley de capitalidad. Independientemente de eso, sí que hay que recalcar que no se trata de crear la comarca 33, que como sabemos es algo que está todavía muy en el aire, que de vez en cuando se comenta, pero que no se llega a concretar, sino simplemente utilizar este sistema de las comarcas para empezar, como digo, a comparar lo que supone la ciudad de Zaragoza con las zonas adyacentes y cuánto es esa cantidad que habría que percibir, además por el concepto de capital que se tienen, ¿no? Los servicios que se prestan a los ciudadanos que no están empadronados. Independientemente de eso, yo creo que más importante que hablar solamente de cómo se percibe el dinero, sobre todo hablar de las competencias, cuántas competencias se prestan de forma propia, cuántas impropias, cuántas se financian por la DGA. Yo creo que ese será el siguiente paso que esperemos que se aborde en las próximas reuniones. Como digo, en cualquier caso, esta primera posición, esta primera oferta ha sido bien recibida por parte de los grupos del ayuntamiento, como se comentaba. A nosotros nos parece que por lo menos puede sentar las bases a una conversación de a futuro y sobre todo hablar con parámetros claros, pues facilita mucho que se puedan llegar a acuerdos. Recuerdo por otra
finales de este semestre, es decir, ya en junio parece ser que nos vamos a marchar al segundo semestre de 2016. Hay quien habla incluso de principios de 2017. Esperemos desde luego que no sea tanto. El compromiso del Gobierno de Aragón era junio de 2016. Ahora quedan un parámetro, pues esperemos que las conversaciones vayan muchísimo más fluidas y se acuerde la ley de capitalidad, que es lo que necesita la ciudad. Patricia. Bueno, yo creo que ya tocaba, porque la ley de capitalidad es una reivindicación, no de esta legislatura. En la pasada legislatura también se ponía encima de la mesa y siempre nos encontrábamos con dos elementos que al final dilataban por una razón o por otra en no abordar la ley de capitalidad. Por un lado, lo que hacía referencia a la financiación y por otro lado, la definir lo que eran competencias propias o competencias impropias. Por lo tanto, viene esto, es una reivindicación histórica de la ciudad de Zaragoza, y la ley de capitalidad ha estado en el debate político la pasada legislatura y no fue posible abordarla, y en esta vuelve a estar otra vez encima de la mesa. Hay que recordar que la ley de presupuestos de este año, el 2016, se ha aprobado además a iniciativa de Izquierda Unida y de Podemos, en la necesidad de recoger en la elaboración de esta ley de capitalidad, y además tenía luego un dinero que podríamos decir casi simbólico, pero que era importante que acabara reflejado precisamente en los presupuestos para poderlo abordar con el Ayuntamiento de Zaragoza. La primera buena noticia es que es necesario y obligatorio que haya una buena comunicación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha sido histórico las malas relaciones que ha habido con los gobiernos de turno, con el Ayuntamiento de Zaragoza. La pasada legislatura no había una buena relación, una buena comunicación, y en este pues también hay bastantes problemas, y yo creo que eso es importante. La primera, que se abra ese cauce, y la segunda, que se pongan a hablar y a negociar. ¿Por qué? Primero, porque hay un mandato de todas las fuerzas políticas, de los grupos del Ayuntamiento, en la que reconocen la importancia de la ley de la capitalidad. En las Cortes de Aragón también se supone que por una serie de diferencias también estamos a favor del trabajo, pero lógicamente esto tiene que venir con el consenso, en este caso del Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que pasa que luego tendremos que ver la posibilidad de las comarcas. En un principio parece una buena opción. Vamos a ver también exactamente cómo acabaría reflejándose, cómo sería el tipo de financiación, si sería finalista, si no sería finalista, en qué cantidades se acaba de cifrar. Sobre todo eso viene vinculado a qué tipo de competencias se ponen encima de la mesa y cuáles son reconocen propias por parte del Ayuntamiento. Y esto será por un lado, y por otro lado tenemos que empezar a abordar lo que es un tema recurrente, lo que es fundamental, que es el de la financiación. Financiación autonómica, financiación local, y eso será un debate que tengamos que abordarlo a nivel estatal, porque creo que al final de lo que estamos hablando es que se prestan determinados
tipo de servicios y que vienen infradotados económicamente, tanto en el caso de las comunidades autónomas con determinado tipo de competencias como pasa con los ayuntamientos. Bienvenida sea, viene con retraso, pero lógicamente y esperemos que se pueda cumplir y que en este 2016 por fin la famosa ley de capitalidad no solo sea un deseo, sino que sea una realidad en la que se sientan cómodos el gobierno y sobre todo el ayuntamiento de Zaragoza. Pues yo con algunas cosas estoy de acuerdo con mis dos compañeras, pero con otras no. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en poner sobre la mesa que hay un incumplimiento por parte del gobierno de PSOE-Junta, porque es verdad que en junio este proyecto de ley tendría que estar ya en las Cortes. Hay dudas sobre que este proyecto de ley llegue en el segundo semestre, hay dudas con las negociaciones y hay dudas sobre qué futuro va a llevar este proyecto de ley. Es verdad que tradicionalmente el proyecto de ley de capitalidad no ha salido adelante en los últimos años, principalmente por dos motivos, por motivos políticos por un lado y económicos por otro. Políticos porque a veces en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de Aragón no estaba la misma fuerza política y eso era un hándicap, pero incluso estando la misma fuerza política tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de Aragón, ha sido imposible sacar una ley de capitalidad. Motivos políticos por un lado, pero motivos también financieros, económicos, que es un poquito lo que se está hablando aquí. Nosotros desde el PAR ya en 2011, creo recordar, ya presentamos un texto que no dio tiempo a tramitarse, pero presentamos ya un texto con nuestra posición sobre la ley de capitalidad, que es necesaria, en eso estamos todos de acuerdo. Y hay dos pasos, pero yo pienso que se está empezando la casa por el tejado. Se está hablando de financiación. Para financiar el qué, primero habrá que definir el qué y luego habrá que definir cómo se financia, porque si no sabemos qué competencias todavía son de unos, de otros, conjuntas, impropias, propias, lo que sea, no podemos hablar de financiación. Primero habrá que fijar claramente las competencias. Ese es el paso esencial. Y después la financiación, que no es menos esencial, pero va en un segundo lugar. En cuanto a la propuesta concreta del sistema comarcal, yo, a ver, la han puesto sobre la mesa, hay que verla. Pero no es bueno confundir el sistema comarcal, la comarca 33, con la ley de capitalidad. La ley de capitalidad es Zaragoza ciudad. La comarca 33 no es Zaragoza ciudad. Y el sistema comarcal es diferente también de lo que es la ley de capitalidad. Por ahora está carente de contenido, nos lo tendrán que explicar, pero yo creo que no es bueno mezclar dos realidades que no son iguales, son totalmente diferentes. Nosotros queremos una relación bilateral entre Zaragoza y la comunidad autónoma del Estado, pero atención, la financiación municipal, que es algo que hay que
pone sobre la mesa depende del Estado. Depende del Estado. Tampoco conviene decir la financiación de la ley de capitalidad al gobierno de Aragón. Definamos primero competencias y después establecemos la financiación. Pero tal vez habrá que abordar una reforma de la financiación municipal por parte del Estado, que por ley corresponde al Estado. Y yo creo que Zaragoza tampoco debe renunciar a ningún tipo de fondo específico de la comunidad autónoma. Pero creo que hay que fijar claramente la situación. Primero, competencias. Segundo, financiación. Y en esa financiación global tiene que ser del Estado, porque así lo establece la ley. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí entrar, sí, una vez definido todo, en una financiación por parte de la comunidad autónoma. Claro, escuchándote, claro, es que parece que nunca hemos abordado el tema de la ley de capitalidad, que no hemos definido cuáles son competencias propias e impropias. La pasada legislatura se avanzó mucho. De hecho, donde se acabó de chocar fue porque se pusieron 20 millones de euros encima de la mesa por parte del gobierno, del Partido Popular y del Partido Aragonés, y el Ayuntamiento de Zaragoza, que en aquel momento estaba gobernado por el Partido Socialista, consideró claramente insuficiente para poder abordar las competencias que estaban definidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que empezar de cero, porque realmente sobre la ley de capitalidad llevamos hablado mucho, y se decide y hay un tira y afloja dependiendo que está en cada gobierno, que asume como competencia propia o como competencia impropia. Pero luego también aquí este análisis no lo podemos hacer sin olvidarnos que yo comparto parte del análisis que haces. Efectivamente, la ley de financiación municipal es fundamental. La reivindicamos todas las fuerzas políticas con diferentes criterios y se necesita abordar de una manera global y a nivel estatal, porque es competencia estatal. Pero no nos olvidemos que el gobierno central también ha aplicado una ley, la que izquierda llamamos la ley de antiayuntamientos, que ha supuesto una invasión desde nuestro punto de vista en las competencias de los ayuntamientos, en las que se ha recortado competencias. Y la pasada legislatura tuvimos una ponencia larguísima en las Cortes de Aragón para hacer un reparto competencial, precisamente porque nosotros teníamos unas propias características, que era con el tema de las comarcas, el tema y el debate sobre de las diputaciones provinciales, sobre las comarcas, mancomunidades. Es decir, estamos hablando un poco de la arquitectura institucional que existe. La ley de capitalidad es un reflejo más. Se ha avanzado bastante tiempo y yo creo que en este momento tiene que ir muy acompasado, porque puedes definir las competencias que se definieron en la pasada legislatura y en eso había acuerdo. Lo que no había acuerdo era la financiación, y yo por lo tanto creo que también es importante que tengan que venir dotadas bien, porque nos ha pasado a las comunidades autónomas. Se claro que definieron cuáles eran las competencias, se nos transfirió la sanidad, se nos transfirió la educación. ¿Cuál fue el problema? O la justicia, que vinieron luego dotadas, en este caso a nivel estatal, infradotadas, y llevamos arrastrando esa infradotación o infrafinanciación a lo largo del tiempo, en este caso acumulándolo con un déficit que hace que deje poco margen a las
gobiernos para actuar. Por lo tanto, yo creo que es verdad que tiene un marco global que existe y es el de la financiación a nivel estatal, como he dicho también con el tema de la financiación autonómica, que algún gobierno tendrá que atreverse a hablarlo, pero sí que se ha avanzado mucho, que se entiende por competencias locales, y yo creo que en este momento, al final de lo que hablamos, hay serias dificultades de ponerle cifra, y una cifra que realmente una parte y la otra consideren que es suficiente. Y yo creo que ese va a ser un debate que es el que nos ha parado a lo largo del tiempo, independientemente que en un gobierno y en otro, es verdad, como ha dicho Sergio, en algunos casos era porque eran diferentes fuerzas políticas, pero en otros, siendo incluso la misma, cada uno luego barría para casa y es permitir la expresión que el gobierno de la gente que gobernaba Zaragoza tenía claro cuáles eran las prioridades y el gobierno de Aragón tenía las suyas, ¿no? Bueno, en este caso lo mejor, o lo más gracioso, lo más irónico o lo más serio es que la persona que negociaba la pasada legislatura la ley de capitalidad y le puso dinero y financiación a las competencias es el señor Gimeno, que ahora duda de ese dinero precisamente cuando está en el otro lado. Es decir, que él tiene la doble información porque conoce perfectamente cuáles eran las necesidades que tenía Zaragoza la pasada legislatura, y no creo que hayan cambiado mucho de la pasada legislatura a esta. Lo que pasa es que la ha dejado de ser el consejero de Hacienda del Ayuntamiento a ser el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, ¿no? Sí, yo de las intervenciones me quedo con dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema de que las comarcas, la comarca 33 no es lo mismo que la ley de capitalidad, efectivamente no tiene que ver. Yo entiendo que la oferta que se hace o la planificación que se hace es una forma de empezar a hablar sobre una fórmula de cálculo concreta, lo cual en sí mismo ya es de agradecer. Simplemente es hacer una ficción de cuánto tocaría Zaragoza capital de ser una comarca a nivel de vecinos, personas empadronadas, servicios que se ofrecen, etcétera. Y en base a eso empezar a hablar de cuantías económicas. Cuando, por otra parte, también coincido el tema de la cuantía económica, siendo el fin de la ley de capitalidad, en realidad no es en sí mismo lo único importante, porque a pesar de que sí que se avanzara en la anterior legislatura con el tema de las competencias, el problema es que ahora mismo parece que se ha hecho prácticamente borrón y cuenta nueva, entre otras cosas porque sí que ha cambiado ese gobierno entre autonómico y municipal, dándose la paradoja de que aquel que exigía 150 millones cuando era consejero de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza, el señor Gimeno, ahora que está en la DGA, dice que no da ni un duro, o por lo menos, bueno, eso decía al principio, ahora parece ser que sí.
Entonces, aquí se juntan varias cosas, eso es innegable. Las cuestiones políticas yo creo que son bastante importantes porque a fin de cuentas cuando son fuerzas diferentes, si dejas a un ayuntamiento sin financiación, parece que bueno, pues los servicios lógicamente han de financiarse de alguna manera y por tanto estás estrangulando en cierto modo la capacidad de acción que tiene el ayuntamiento y por tanto yo creo que hay cosas que no son puras casualidades, pero por otro lado, a pesar de no ser lo mismo, como digo, lo del tema de la comarca, que en eso estoy de acuerdo contigo, y la ley de capitalidad, de alguna manera hay que sentarse a hablar. Primero habrá que acabar de cerrar las competencias, a pesar de que se hablara en la legislatura anterior, tienen que ser aceptadas por todas las partes y bueno, pues que se sienten, que negocien y que cierren cuáles son, qué es lo verdaderamente capital, valga el juego de palabras, y ya sobre eso que se llegue a un consenso, que sí que creo que es lo que se está intentando hacer en base a Diputación General de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza con todos los grupos políticos para poner una cuantía que esperemos en esta ocasión el consejero de Hacienda recuerde lo que pedía, no obstante, cuando estaba en el ayuntamiento. Yo creo que se me va a Yo sigo insistiendo en que el marco competencial no está definido. La pasada legislatura a mí me tocó estar en el gobierno de Aragón. Os puedo asegurar que no está definido. Es un debate también importante. Claro, han cambiado las fuerzas políticas. Lo primero es definir competencialmente, porque no hay acuerdo, no hay acuerdo. La verdad es que no lo hay. Pero es que además esto es un proyecto de ley que va a pasar por las Cortes de Aragón. Es decir, esto no es un movimiento bilateral exclusivamente de GA Ayuntamiento de Zaragoza. No, es que las fuerzas políticas que van a aprobar esta ley de capitalidad son las Cortes de Aragón. Por lo tanto, lo primero, insisto, hay que definir las competencias que no están definidas, que no hay acuerdo, digáis lo que digáis, no lo hay. Entre otras cosas, porque han cambiado los sujetos activos de las diversas instituciones. Primero definir y a la vez, si queréis, o después, el tema de la financiación, que es esencial e importantísimo, pero para financiar algo tenemos que conocer muy claramente ese algo. Y segundo aspecto, sigo insistiendo, no es lo mismo un sistema comarcal que un sistema de capitalidad, ni jurídica ni políticamente, no tiene nada que ver. Para mí es un error llevarlo a ese lado. Pero sobre todo que me da la sensación de que obviáis un poquito el papel, tu Patricia igual no tanto, pero que noto yo que no se le está dando la importancia debida a la financiación
estatal, que es que la financiación de los municipios es estatal, que están hablando entre Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, y ya no voy a entrar en temas de inestabilidad política que pueda pasar después de las elecciones, ya no entro en eso. Pero se están hablando entre dos instituciones, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento, cuando la norma la tiene que aprobar las Cortes de Aragón y la financiación general viene del Estado. No es una propuesta lo suficientemente desarrollada, creo yo. La encuentro un poco simplista. La tendrán que explicar más también. Bueno, pues veremos qué pasa paso a paso. Nosotros seguimos con el programa. La pugna entre el régimen de Maduro y los partidos de la oposición se ha convertido a escasos días de la campaña electoral del 26 de junio en uno de los ejes del debate político español. Precisamente Albert Rivera, líder de Ciudadanos, acaba de volver de una visita a Caracas, criticada en España por Pablo Iglesias, que lo considera un acto electoralista, y por Alberto Garzón, quien ha acusado de golpista a la oposición al chavismo. Valoraciones de la visita de Rivera y de las declaraciones de los líderes de Podemos y de Izquierda Unida. Patricia y Violeta, tú luego, Sergio, también entras a valorar, pero a mí la perplejidad es que tengo la primera que el señor Rivera el señor Rivera y determinado tipo de fuerzas políticas están muy interesados en que, como no les de interesar abordar los problemas que tenemos en España, es marcharse a otros países, y en este caso han decidido Venezuela. No nos olvidemos que es para hacer jugar el rollo del bolivarianismo, de los Podemos, de los de Izquierda Unida, lo malos que somos y lo buena gente que son ellos. Lógicamente al señor Rivera hay que explicarle dos cosas. La primera, que él se presenta en España, que los venezolanos no votan, que en Venezuela han votado, no le puede gustar lo que han votado, es probable que no le hayan gustado, pero bueno, Maduro es presidente, pero en la oposición, en el Parlamento ha ganado la oposición, los suyos, con lo cual es una dictadura un poco extraña, que tienes allí un grupo de gente, era tan extraña como esa foto que estaba negando la libertad de expresión, y había 250 medios alrededor suyo y nos hemos enterado todos. Dicho esto, creo que se juega de una forma bastante simplista y se está poniendo el foco en Venezuela para no abordar los problemas reales que tenemos. Y sin una preocupación evidente por los derechos humanos, le invito al señor Albert Rivera que empiece a hacer una ronda por todos los países del mundo para ver si puede decir exactamente lo mismo en los demás sitios, porque me gustaría escuchar al señor Rivera en Arabia Saudí, con la que España tiene ingentes cantidades de negocios, que mueven ingentes cantidades de dinero público, ir allí a explicar lo de los respetos de los derechos humanos, lo de la oposición, porque no existe y porque no podrá salir de allí, porque está instalada la pena de muerte, porque a las mujeres no se nos reconocen los derechos. Por lo tanto, yo creo que ya vale de la doble moral y de la hipocresía y de querer lanzar esa bomba de humo para decir que los de Podemos y de Izquierda Unida venimos los malos, que es la estrategia del medio
salchichera de gente que está muy nerviosa viendo la posibilidad de que pueda haber un cambio real. Dicho esto, yo creo que es que no le voy a dar más pábulo porque es lo que quiere al final la derecha en estos momentos que estemos hablando de Venezuela. Oiga, que a mí me preocupa qué vamos a hacer en este país, que me preocupa cuál es el programa económico que se lleva el señor Rivera, que por cierto es igual que las FAES, exactamente igual donde estamos en estos momentos. Y por lo tanto me vais a permitir que no le dé más importancia ni más publicidad a un señor que lo que quiere es hacerse publicidad en Venezuela, llorar emocionado, no sé muy bien por qué, haciendo un papelón de mucho cuidado para no debatir de los problemas que tiene en este país y para no proponernos propuestas aquí. Creo que es de las campañas mediáticas más alucinantes, más absurdas y que traslademos en estos momentos el debate a Venezuela, que realmente en algún momento otra que se estudiará en los libros de política, en sociología en algún momento, porque creo que es absolutamente demencial y que estamos perdiendo el norte todos, lo digo de verdad. Violeta. Pues coincido con el planteamiento de Patricia. Parece ser que ahora el eslogan se haya convertido en Venezuela somos todos. Resulta muy curioso. Resulta muy curioso que una vez se han disuelto las cámaras, el partido de Ciudadanos y Albert Rivera, en vez de dedicarse a hacer rendiciones de cuentas, a explicarle a la ciudadanía española, que se supone que es la que quiere que le elija, qué es lo que ha estado haciendo en el Congreso, qué es lo que han estado haciendo las asambleas autonómicas, qué es lo que propone para las elecciones generales, coja y se marche emulando como si fuese ministro de Asuntos Exteriores, importándole tres pepinos lo que pasa en el país, a Venezuela, a hablar allí según él, erigido en representante de todos los españoles. Resulta también gracioso, ¿no?, cuando parece que con ese discurso que tienen de nuevo partido y a mí la verdad es que la expresión de lo de la nueva política tampoco es que me haga mucha gracia, ¿no? Pero bueno, erigidos en esa nueva política y usen exactamente los mismos argumentos que usa el Partido Popular, que de nuevo no tienen nada. Entonces, la verdad es que es verdaderamente, vamos a dejarlo en chocante. Aquí hay dos opciones, de hacer campaña y de proponer cómo quiere uno gobernar el país y cuáles son las propuestas para lo que nosotros tenemos que tiene que ser un cambio real. Hacer propuestas en España durante la campaña electoral y sobre todo demostrarlo en aquellas asambleas, en aquellas cortes, en aquellos parlamentos autonómicos de los que se tiene una representación, o te puedes marchar fuera, hacer tu campaña con los medios de comunicación. Creemos que esta segunda opción, que es por la que opta
sí mismo ninguna razón de ser con respecto a los efectos reales que tiene lo que tiene que ser una porque es completamente electoralista, una campaña electoral aquí, y nosotros creemos que lo que tiene que hacer es volver a España. Se ya ha vuelto, me alegro mucho, hablar de cuáles son los verdaderos problemas de los españoles, los verdaderos problemas. Yo me pregunto si el grupo parlamentario de Ciudadanos el próximo día nos hablará en las Cortes No te quepa la menor duda de Venezuela también, ¿verdad? Sí, es probable que no hable del comportamiento poco ético de sus concejalas en determinados espacios, y sí que hable del comportamiento ético que hable de... Con lo cual hay gente que está muy poco legitimada cuando no es capaz de tomar decisiones con gente que tiene muy cercana y que se comporta como mafiosos, presuntamente como mafiosos por la calle. Por lo tanto, yo también las lecciones de ética y de moral también me las puede dar aquel que demuestra que luego es una persona que efectivamente no tiene la mirada muy ancha para lo suyo, muy estrecha para lo de los demás. Al final acaba siendo una cortina de humo para no hablar de los verdaderos problemas de los españoles. Si uno ve las listas de las principales preocupaciones, creo que Venezuela no estaba ni siquiera en el top 10. Pero bueno, que si quieren seguir hablando de Venezuela, que hablen de Venezuela. Nosotros preferimos seguir hablando de austericidios, preferimos seguir hablando de creación de empleo, preferimos seguir hablando de mejora de la economía, de cambio del sistema económico. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pues yo en este tema me gustaría tratar un poco un aspecto un poco personal, además de la posición para Zaragoza, pero yo tengo amigos venezolanos que residen aquí en Zaragoza y que tienen su familia en Venezuela, y sí que es verdad que en Venezuela se está viviendo una situación, en algunos casos, de migrante. Vaya por delante. Ya no es el desabastecimiento de productos básicos, lo que se ve en la televisión, sino muchos problemas para ejercer tus derechos fundamentales e incluso tu libertad de expresión. Esto está pasando. Eso es una realidad, vale. Incluso la última declaración esta de estado de excepción, bueno, todavía peor. Conozco a personas que viven aquí, que son venezolanas y están muy preocupadas por sus familias. Y en ese sentido, toda nuestra solidaridad con ellos y con sus familias. Viaje de Riberay. Yo respeto a todo el mundo que quiera viajar donde quiera, faltaría más. Y si es para apoyar a la democracia, todavía más, a Venezuela o a donde sea, como bien decía Patricia, a Venezuela o a donde sea. Pero esto tiene un tufillo electoralista muy marcado. O sea, en fin, que canta un poco, vaya. No pudo ir antes, tiene que ser ahora, justo en campaña preelectoral. No podría haber sido un poco más prudente si es una persona que opta a la presidencia
presidencia del Gobierno de España, tiene que ser en este mismo momento. ¿Para qué lo hace? Para en la próxima campaña electoral polarizar más todavía el protagonismo en el enfrentamiento entre Podemos y Ciudadanos, para darse más importancia con el tema de Venezuela. Es bueno meter en campaña electoral española la difícil situación que están pasando los venezolanos. Pues yo creo que no. En definitiva, es bueno para la situación actual de Venezuela que un político español en campaña electoral acude a este país. Pues yo creo que no. ¿De acuerdo? Yo creo que objetivamente no, al margen de lo político. Pero sobre todo el señor Rivera ha solucionado algo con su visita allí a los venezolanos o aquí a los españoles. Pues no. Esto es un acto preelectoral y yo pienso que las cosas hay que cuidarlas un poco más, sobre todo cuando presumimos, como bien decían nuestras compañeras, de nueva política, de nuevas formas. Bueno, pues esto suena muy viejo y muy tradicional. Y luego, además, en algún momento alguien hará un análisis de por qué a Venezuela sí y no se va a México, a Paraguay, a Ecuador. De todo es que ni siquiera hace falta irse ni a México. No, se podría quedar aquí, no, pero cuando encima se trasladan directamente, es que tienen muchos países en la órbita con situaciones de pobreza, de desabastecimiento y de problemas de libertad de expresión, etcétera, mucho más graves que en el caso de Venezuela si existieran, y realmente no. La pregunta es por qué se pone el foco exclusivamente en Venezuela, y me imagino que a los espectadores no hace falta que les expliquemos por lo suficientemente inteligentes. Porque se utiliza políticamente para sacar réditos personales, para sacar unos réditos aquí, importándole muy poquito a los venezolanos, los de aquí, los de allá y los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, yo creo que en esta vida hay que lo hemos dicho muchas veces, en política no vale todo y hay determinado tipo de cuestiones que se pueden volver en un efecto boomerang. Hay una sobreactuación increíble por parte del señor Rivera que le hace perder mucha credibilidad a él, y desde luego, como digo, si usted el otro día escuchaba un chiste, si el señor Rivera lo que quiere es dirigirse en defensor de los derechos humanos, tiene para 10 años dando vueltas por países por el mundo a los que estoy segura que no irá. Nosotros sí que no tenemos más tiempo, así que lo dejamos aquí. Gracias a los tres, como siempre,